Probando. Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a comenzar la segunda vuelta de nociones jurídicas básicas con el primer tema, el derecho, origen y evolución histórica. También, además de este PDF con las diapositivas, también tenéis un enlace a otro PDF donde encontraréis las preguntas de test de este tema. Es importante que las hagáis todas, que las repaséis, que las busquéis en el libro, que las busquéis en estos apuntes, que las tengáis señaladas, claras y que no las falléis nunca. ¿Por qué? Porque puede ser que se repitan. Así que os recomiendo que os miréis muy bien esas preguntas. Así que vamos a comenzar. Descargaros los enlaces, podéis preguntarme a través de las redes sociales si queréis o como queráis. La primera pregunta, ¿esbozo sobre Roma en la historia del mundo? Pues bueno, os hace una introducción histórica, la importancia de Roma, porque son 23 siglos y gran parte de la historia pues la ocupa Roma y su mundo, ¿no? En el mundo. Hay muchos autores que han resaltado la importancia de Roma. La historia del hombre en la Tierra se confunde en más de 2300 años con la Roma al fundirse la civilización en el crisol romano. Bueno, estas cosas que explica el libro, ¿no? Roma fue un pueblo capital en la historia de la humanidad y sobre todo perduran hasta nuestros días porque toda la Roma y su derecho está escrito en latín. Y eso hace que, como es el origen de nuestras lenguas romances, que los conocimientos y descubrimientos de la agricultura, la ingeniería, o sea, el arado, la ingeniería civil, militar, las vías de comunicación, el abastecimiento de agua, en definitiva, pues todo ello, el derecho y la romanización son los dos grandes legados del pueblo romano a nuestra historia. Los tres pilares de la civilización pues son la filosofía griega, la religión o el pensamiento judío-cristiano y el derecho romano. Un autor, un poeta, respondió que es Europa, Atenas, Roma y Jerusalén. Otro autor español también nos dice que Atenas es el placer del conocimiento, la argumentación racional y la idea del hombre como la medida de todas las cosas. Roma como el poder estatal organizado, el derecho, el estatus de ciudadano, y Jerusalén como la moral subjetiva y la justicia universal. Al principio fue Grecia, porque es la cuna de nuestra civilización. Pues bueno, los modelos de argumentación racionales, el respeto a la libertad, el valor de la democracia. Bueno, esto es un poco relativo, ¿no? Porque para Platón la democracia era uno de los tipos de Estado corrupto, ¿no? Pero bueno, no viene al caso. Los cánones estéticos, el cuidado de la educación, sí, todo esto sí. Leyendo a Platón, conocimos a su maestro Sócrates y desde su magisterio nos legó, perdón, algún día tengo que corregir esto, nos legó a su discípulo Aristóteles. Con ellos iniciamos la curiosidad como premisa del saber, nos preguntamos sobre los interrogantes del ser humano. Bueno, no obstante, Grecia no se hubiera proyectado hacia el futuro sin la recepción que hace el derecho romano, probablemente. Bueno, no se sabe porque no se sabe lo que pasaría si nos hubieran dado algunos hechos concretos, ¿no? Esto es una teoría. En cualquier caso, Grecia, cautivada por Roma, cautivó a su fiero vencedor y llevó las artes a la agreste Lacio. La gloria de eso fue Grecia. La gloria, eso fue Grecia. La grandeza, eso fue Roma, nos dice Allan Poe. Bueno. Es probable que el pensamiento filosófico griego fuera objeto de conocimiento como expresión de cultura por los juristas. Pues sí, probablemente hay mucho derecho político en el pensamiento filosófico, puesto que la política era una gran parte de filosofía dentro de los escritos tanto de Platón como de Aristóteles.
La filosofía como saber totalizador es el basamento que sustenta las demás parcelas del conocimiento y el lenguaje es el vehículo de su manifestación. Debéis conocer pues, toda esta parte, ¿no? Algún día. El pensamiento judio-cristiano. El cristianismo, afirma Hegel, es una de las principales raíces de la cultura europea. El cristianismo, religión para los creyentes y pensamiento para los no creyentes, bueno, eso habría que preguntarle a los no creyentes, proporciona un código moral, eso sí, proporciona un código moral y unas reglas éticas de convivencia. ¿Por qué? Pues porque la valoración de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bueno, honesto y recto, la valoración del bien y el mal está influido por la cultura y no se entendería la cultura europea sin el cristianismo, porque nuestros juicios de valor acerca de las cosas, pues lo que está bien, lo que está mal, el perdón, la paz, la solidaridad, una serie de conceptos, pues bueno, los 12 pecados capitales nos influyen también en la calificación de las cosas o del bien y del mal. Pues bien, la idea de Europa está entretejida con las doctrinas de la historia del cristianismo. Cliente, nuestro arte, partitura musical, la literatura, el pensamiento filosófico, bueno, pues todos están saturados de valores y referencias cristianas. Roma da luz al derecho. Bueno, pues del derecho nace en Roma como una invención suya, nos dice el libro. Son tantos los juristas que lo han afirmado que nadie lo puede poner en duda. Roma inicia pues la historia de la ciencia del derecho. El conjunto de disposiciones normativas de los imperios y pueblos, el babilónico, el egipcio, el fenicio, el hebreo, el libro los considera la prehistoria del derecho. Todos ellos. Es cierto que hay algunos documentos legislativos muy relevantes, como el Código de Hammurabi, la Estela de Hammurabi, que la tenéis aquí, las leyes de Solón, que solo pueden encontrarse rudimentos y atisbos de una cultura jurídica cuya repercusión en el proceso evolutivo del derecho es escasa. Bueno, escasa, teniendo en cuenta que la Estela de Hammurabi establecía el ojo por ojo, diente por diente, y que el resto de culturas, pues lo que ocurría es que la religión estaba estrechamente hecha con no había distinción entre lo religioso y lo jurídico, porque muchas veces los sacerdotes eran los jueces que hacían distinguir dónde estaba el bien del mal o imponían las penas incluso. Pero bueno, los moldes romanos de organización jurídica y política del individuo son imperecederos. Así su derecho privado, regulador de un cúmulo de circunstancias sociales, familiares y patrimoniales del individuo en su relación con otros miembros de la comunidad. ¿Por qué? Ojo a esta definición de derecho privado que es interesante. Os lo he puesto en rojo por eso, porque es interesante. El derecho privado es el derecho civil que conocemos ahora, o civilis, el que conocemos ahora, y ahí trata sobre las relaciones entre personas, sus patrimonios, el propio individuo. Y luego está el derecho público, que establece los distintos órganos de ejercicio del poder político, regula las relaciones del individuo con otros entes públicos. ¿Ves? Aquí os está diferenciando ya esa primera clasificación que hace el derecho romano entre el derecho público y privado, cuya fundamental diferencia es el interés público. En el derecho público lo que hay hay unos entes públicos que tienen intereses públicos. Esto es importante porque ya se empieza a hacer esa diferenciación. La primera recepción del derecho romano. ¿Qué nos está contando? Ya nos está diciendo que el derecho romano fue recibido por las siguientes culturas, las siguientes generaciones, y fue estudiado y siguió siendo aplicado. En 1088, que se empieza una enseñanza organizada en la Bolonia
medieval, yo soy de aquí de Bolonia. Uno de los maestros que comienzan a estudiar los textos jurisprudenciales contenidos en el Digesto de Justiniano, comienzan a difundirse copias a través de ejemplares manuscritos, denominados Vulgata. Aquí tienes un cuadro de Irnerio. Irnerio, el primer maestro glosador. Ya nos lo dice. Pregunta de test. Irnerio fue el primer maestro glosador. Y con ello empieza la recepción del derecho romano en Occidente, expresión que utiliza Savigny. O sea, todo esto es de test, ¿vale? Mirároslo bien porque es de test. Es decir, nace en Bolonia el propio Irnerio y también la enseñanza organizada, ¿cómo? Siendo el estudio del derecho su objeto el estudio del digesto. ¿Qué es el digesto? Pues bueno, Justiniano promueve una compilación que se llama Corpus Juris Civilis, en el que una de las partes se llama digesto. Bueno, Irnerio funda un stadium, es decir, pues una universidad, ¿no? Un estudio, un grupo de estudio, siendo este el origen de la Universidad de Bolonia. También se reúnen en torno a una forma asociativa que acaban siendo muy reconocidos, que este es el origen de los rectores. El único objeto de estudio y de investigación en esa época era el digesto, porque es ese mayor tesoro jurídico de la historia de la ciencia del derecho. Si puede afirmarse que la universidad nace en exclusiva para estudiar el derecho romano. Fijaros, la universidad nace en exclusiva, esta de Bolonia, que es el origen de la universidad, para estudiar el derecho romano, cuya única materia durante 2 siglos se estudia y se inicia en la incipiente Universidad de Bolonia. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale. Bien, más cosas. También se estudia en Notre Dame, en París, que da origen a la Universidad de la Sorbona. Pero bueno, eso es posterior. Más cuestiones importantes, pues bueno, las glosas. Bueno, os he traído mi ejemplar. Fijaros, el Corpus Juris Civilis está compuesto por 9 libros. Los 9 libros son como este. Este es una versión que está traducida al griego y al latín. Está a la vez en griego y en latín. Una columna está en griego y otra columna está en latín. Y bueno, para que os hagáis un poco una idea. ¿Por qué el Corpus Juris Civilis se estudia durante años? Pues porque este texto, por ejemplo, es uno de los 9 libros. Concretamente, en este lo que tenemos es una parte de las llamadas las novelas, por un lado. Bueno, vamos a abrirlo con cuidado para que lo veáis. Fijaros, aquí podéis leer Justiniani, lo veis. Justiniano Codicis Justiniani. Y en esta, hasta aquí, es la parte de códigos y aquí está la parte de las novelas. ¿Vale? Pues bien, esto es lo que se estudia. Van estudiando estos textos enormes, como veis. Y ¿a qué se dedican los glosadores? Pues a estudiar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues van estudiando los textos y durante siglos van estudiando los textos y hacen aquí tenemos una.
Bien, pues los glosadores, ¿por qué se llaman glosadores? Pues se llaman porque formularon comentarios aclaratorios que se insertan en los códices para explicar algunos fragmentos. Las glosas presentan al menos el espíritu de autor, es una finalidad explicatoria, no interpretativa. Deben explicar algo, no interpretar. ¿Vale? Entonces, ejemplo. Bueno, pues aquí tienes un ejemplo en esta foto y en el mío, que es de Justiniano, la versión de Justiniano, también tenemos alguna glosa. Por ejemplo, ¿qué es una glosa? Pues no sé si vais a poder verlo, pues es esto. Aquí lo tenéis, ¿veis aquí? Aquí hay una, ¿veis que está hecho a mano? Aquí. Bueno, pues ahí lo podéis ver, que es una glosa. ¿Qué es? Pues algo didáctico que se ponía en este margen para explicar este texto. ¿Vale? Se ponía en este margen. Y eso hacían. Glosaban, resumían algún aspecto del texto para que el lector que lo leyera pues encontrase esa glosa. Las glosas breves suelen insertarse de forma interlineal también, o en un margen o interlineal, ¿vale? Entre el texto y otros pasajes, y las más extensas en los márgenes. Yo las que os he enseñado también está en un margen. Bien, además los glosadores, a través de su exhaustivo conocimiento de los textos, formulan reglas en reglas generales y también determinados brocardos. ¿Qué es un brocardo? Pues un brocardo es lo que ahora llamamos, o coloquialmente llamamos, pues, no sé, un latinajo, ¿no? Un latinajo podría traducirse. También se inscribieron, pues, distintos, un extenso, por último, las obras que formaban un extenso conjunto de glosas, sobre todo el conjunto del digesto, son llamadas sumas. La más célebre y exhaustiva es la suma de Azón. No sé, son cosas que pueden caer en test, nunca se sabe. Bueno, más cosas. ¿La pervivencia del derecho romano se da una pervivencia? Pues sí, se va a lo largo del tiempo con la aparición de la escuela de los glosadores y la labor que hacen los procesos codificadores europeos. Pues bueno, el derecho fue un modelo para otros sistemas jurídicos, y bueno, pues fue evolucionando y se fue recogiendo y recopilando en distintos textos, en las leyes de partida de Alfonso X el Sabio, también aquello de Tés, o las ordenanzas alfonsinas que tuvo influencia en Portugal. Los fragmentos jurisprudenciales recogidos en la compilación de Justiniano denominada Corpus Juris Civilis, a partir de la edición de Dionisio Godofredo en 1583 en Ginebra, se aplican a los tribunales europeos. ¿Qué ocurre? Pues que el Código de Justiniano, que data de 1527 a 1565, fue redescubierto en 1583. Entonces se hizo una edición de este Corpus Juris Civilis, del que este tomo es uno de los 9, imaginaros lo que podía ocupar, ¿no? Los 9 tomos de este libro. Este es el tomo 2, pero vamos, hay 9 como este, ¿vale? Imaginaos todo el Corpus Juris Civilis, lo que ocuparía, ¿no? Pues bien, ¿qué ocurre? Porque este Corpus Juris Civilis, que es la compilación encargada por Justiniano, se redescubre en 1583 y entonces pues se extiende en todo el siglo y se aplica en el siglo XVIII, incluso en el XIX. Porque nuestra cosa, que la adopción del derecho romano,
sobre todo porque un movimiento intelectual de juristas y abogados pues van extrayendo esas reglas, esos brocardos que acaban fundiéndose en el saber popular, como lo que podéis escuchar últimamente en la radio, excusatio non petita, accusatio manifesta. ¿Qué significa? Que si alguien pone una excusa para algo que no se le ha pedido, excusatio no petita, es una acusación manifiesta, porque significa, pues eso, que esta es una regla que se viene explicando en el derecho durante siglos, que viene del derecho romano. La vigencia temporal del derecho romano, pues bueno, la aportación inigualable de Roma, pues llega incluso hasta, aquí tienes un artículo del Código Civil, pues básicamente es que es literal. Hay un artículo del Código Civil, hay artículos del Código Civil que son transcripción de textos que están en este libro, que será de 1600, pues imaginaros que hay, pues, literales, ¿vale? Recordar, pues, que lo público es la expresión del pueblo. Ahora ya, pues, en las constituciones, además, estas constituciones se configuran pues, un sinfín de categorías, de distinciones entre tipos de derecho, pues hay muchas cosas que se mantienen. El derecho civil sigue siendo el derecho civil y el penal, el derecho penal. Y aquí viene la pregunta del tema. Siempre hay una pregunta en el tema que es la pregunta del millón. Pues es esta. Sistemas abiertos, sistemas cerrados. ¿Por qué? Porque ha caído el año en 2022 y en 2023. Teniendo en cuenta que este tema apareció en el libro en el año 2022, pues básicamente este tema ha caído todos los años en alguna de las convocatorias. Así que aprendéroslo bien. ¿En qué consiste? Pues que hay una biparticipación importantísima que hemos estudiado durante todos los temas entre sistemas abiertos frente a sistemas cerrados. Es decir, common law, sistemas abiertos, civil law, sistemas cerrados. ¿Por qué civil law cerrados? Porque están en un texto, ¿vale? En un texto. Y bueno, pues se impone pues en la conquista normanda de Britania en el siglo XI, pues bueno, en esa época se impone la aplicación de este common law o derecho común, la aplicación en todos los tribunales del nuevo reino. Y el common law representa un sistema abierto. Todo esto es páginas de test y de desarrollo, así que estudiarla bien. El common law representa el sistema abierto, que su derecho se encuentra, ¿por qué? Porque su derecho se encuentra su derecho no se encuentra encerrado en código, sino que es un derecho jurisprudencial, en continua transformación, a través de los procedimientos, de los pronunciamientos, que dictan los jueces y tribunales. Siendo de capital importancia los principios inspirados en la equidad, equity. Es decir, la equidad no es un término jurídico de nuestro sistema continental europeo. No, ¿vale? Bueno, pertenece más a los países anglosajones o de la Commonwealth o norteamericano, británico, en que es un sistema abierto por antonomasia, basado en el método del caso o el también llamado case law, y por extensión al norteamericano y también pues, a los países de la Commonwealth históricamente ligados al Reino Unido. Frente a esta categoría está la denominada civil law, al sistema en el que se encuadran los ordenamientos de los países, en principio, de la Europa continental, a los que pues se añadieron los estados de América, de Iberoamérica, por influjo pues la conquista de España y también Portugal. Todos ellos constituyen sistemas cerrados debido a que su derecho vigente está básicamente en textos legales escritos que los particulares pueden invocar para fundar su pretensión en la defensa de sus derechos subjetivos ante los tribunales. Ello adquiere importancia el principio de seguridad jurídica. Claro, si yo sé
que el derecho está en un texto, pues puedo decir si lo he cumplido, si no lo he cumplido, y bueno, pues eso me va a dar una seguridad jurídica a tanto a los operadores jurídicos como a los particulares. Bueno, más cosas. ¿Por qué también da seguridad jurídica? Porque el juez o el tribunal juzgador está obligado a resolver las controversias que se someten conforme a ese derecho objetivo, preexistente, escrito en el texto legal y que es conocido por las partes, porque se tiene que ajustar a ese derecho escrito, positivizado, a ese derecho positivo. Ojo, ¿qué tienen en común el derecho, los sistemas abiertos, common law, y los sistemas cerrados, civil law? ¿Qué tienen en común? Pues aunque sean antagónicos en sus planteamientos respecto del derecho, cada uno parte de su propio extremo, tienen algo en común, que es la costumbre, el llamado derecho consuetudinario, basado en la costumbre, las prácticas, las creencias aceptadas como normas obligatorias. Ese derecho consuetudinario se encuentra tanto en los sistemas jurídicos de derecho continental cerrados, como en el sistema abierto del common law, sistemas abiertos. Tanto en los sistemas abiertos como en los cerrados se encuentra, tienen como denominador común la existencia de costumbre, de derecho consuetudinario. ¿Por qué? Porque en todos los países, sean de la parte de Europa continental, como si son de influencia británica o norteamericana, o de la Commonwealth, pues todos los pueblos tienen costumbres, todos. Y como la costumbre no deja de ser una fuente del derecho más importante para unos y menos importante para otros, la costumbre, al fin y al cabo, es un denominador común para todo tipo de derecho, ya sea un sistema abierto, ya sea un sistema cerrado. En unos casos cogen la costumbre y la codifican, y en otros casos cogen la costumbre y no la codifican. Pero no deja de ser común para ambos. La respuesta de TES es que se encuentra en ambos. Y ya está. Bueno, pues con esto hemos dado un repaso rápido al tema 1. Muy importante, tenéis los test, los enlaces de los test. Hacer los test muchas veces porque os va a servir para afianzar conocimientos importantes, conocimientos que os van a caer en desarrollo o os van a caer en test, así que prestar atención y hacerlos, ¿vale? Ahí los tenéis los enlaces y los podéis descargar. Bueno, pues aquí os he presentado a mi amigo las novelas del Corpus Juris y, ¿veis? Ahí lo podéis ver. Así que nos veremos en la próxima clase para ver por segunda vez el tema 2, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues repetimos los temas para afianzar los conocimientos. Así que nos vemos la próxima clase. Hasta luego, chicos, chicas. Pasadlo bien. Chao.